Ya está Luis. Gracias, buenas tardes Luis, gracias por todo el trabajo y Oscar y Raquel, gracias por haber hecho posible esa cantidad de personas presentes y gracias a todos por haberos tomado ese tiempo para que entre todos juntamos nuestra energía para comprender este fenómeno que siempre ha existido y que vemos como cada día más claro y que queremos saber cuál es nuestra actitud útil frente al fenómeno de la corrupción. Entonces, corrupción. ¿El poder corrompe, el dinero corrompe? Es lo que se suele decir. Pues no. El poder y el dinero son energías neutras al servicio del bien común. Quien corrompe es la persona que los utiliza. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario de corrupción? ¿Qué significa corromper o ser corrupto? Corromper provoca la putrefacción de algo o de alguien. Hay varios sinónimos, pero voy a retener uno, que es hacer que algo o alguien huela mal. Y puede ser alguien que huele mal o hacer que otro huela mal. Vale, vamos a quedarnos con esto. ¿Cómo definimos una persona corrupta? Alguien que se permite derechos que son solo para sus intereses, para ninguno más. No respeta, no ve las leyes de todo, de las comunidades, no. Solamente se actúa para sus intereses propios y no ve el daño que hace a los demás. Por lo tanto, ni lo asume, no asume las consecuencias de sus actos. Y algo característico es que no responde ante nadie. No responde ante nadie. Y vamos a ver a nivel sistémico qué significa esto. Luis, ahora me gustaría una persona que represente a alguien corrupto, sin definir la persona, sino representando a alguien corrupto. Ustedes levantan la mano, los que quieran representarlo, los que tienen costumbre de representar conmigo. Por favor, Mónica. Mónica Monge, adelante. Muchas gracias. Vale. Hola, muchas gracias desde España. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Vale. Luis, veo que hay alguna persona, una tal Xiaomi, que no consigue oír, pero bueno. Entonces, Mónica va a representar a alguien corrupto, sin definirlo, simplemente la energía va a saber que representas a alguien corrupto. Defines primero por dónde está el presente y dónde está el pasado para ti. El presente está delante de mí y el pasado está detrás. Vale. E irás diciendo lo que sientes. Noto mucho peso en la nuca, es como si tuviera aquí una mano. Vale. Como si me estuviera cogiendo así del cuello. Sí. Y me hace agachar hacia abajo la mirada. Vale. Esa persona ve a un muerto y está atrapada por el pasado y no tiene la libertad de mirar hacia otro lado. En la mano, en la nuca. Como que alguien me Sí. agarra. Y Del alguien brazo derecho, como que alguien me agarra. pasado, vale. Y le agarra el brazo derecho, el brazo que actúa. El brazo que actúa está atrapado por el pasado. Bien. Luis, por favor, vamos a representar al ancestro que la está atrapando hacia el pasado, que le agarra o que le pone la mano en el cuello. Ahora estoy mirando mi vientre. Cristina García, por favor.
Cristina, adelante. Buenos días desde México. Gracias, Brigitte. Gracias, Luis. Hola, Cristina. Buenos días. Entonces, vas a representar al ancestro de ese corrupto. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir en el corrupto? He sentido mucha liberación, una respiración muy profunda y siento casi como que me saliese saliva por las comisuras de los labios. Mucho alivio de verlo. ¿Qué siente el corrupto? Vemos sus puños con energía asesina. Apenas puedo respirar y tengo el estómago revuelto, mareada y mucha rabia en la quijada, en las manos. Vale, en la quijada es mucha rabia contenida. Vemos que quiere matar también. Y lo que le duele, le molesta, intestino, estómago. ¿Por dónde más bien? Intestino, estómago, todo el Se me vientre. revuelve. Sí. Vale. Quiere decir que ha sido víctima de abusos, abuso de poder o abuso sexual, no sabemos, y víctima o perpetrador, o las dos cosas, ¿vale? De abuso. ¿Qué siente su descendiente? Yo no tenía fuerza en las rodillas, me he tenido que poner de rodillas y ahora estoy sentada sobre los talones, no tengo fuerza en las piernas. Es tomado por la necesidad de expiar, porque esa postura es una postura de expiación del daño que el ancestro haya hecho. Y si se le doblan las piernas es que tampoco ha tomado a sus padres. Y por eso no ha tomado a sus padres y ahora está en la expiación de lo que hizo ese ancestro. Y ven, el ancestro se acaba de limpiar las manos del sudor que tiene, de la culpa, del daño que ha hecho. Vale. Entonces, allí hay algo interesante. Es que, Cristina, no vemos, Mónica, no vemos no te vemos ya. Si puedes mover un poco la pantalla. Sí, eso es una postura total de expiación. El corrupto está expiando por crímenes de su ancestro. ¿Sí, Cristina? Y cuando tú hablas, no te quiero oír, no te quiero oír nada de lo que dices. Me choca. Claro, vale. Y entonces, mirar, una reacción de supervivencia de alguien que está totalmente atrapado es sentirse por encima de los demás. Lo que llamamos en el análisis transaccional estar en el estado padre, en el perseguidor, imitando a su ancestro en su faceta perpetradora, para resistir durante un tiempo, unos años, a la fuerza que la empuja hacia su autodestrucción, a través del autocastigo, a través de la expiación. Vale. Bien. Aquí vamos todos a honrar el destino de esta persona, de este corrupto. Nos está representando cuál es la dinámica profunda de un corrupto. Vamos a honrar su destino. Vemos que es una reacción de supervivencia a un destino muy duro, a un destino de fracaso, a un destino de expiación. Honramos su destino. Vemos que el ancestro se está liberando
y va a empezar a dejar de pesar sobre ese corrupto. Y podemos decirle, sí, Cristina. Da mucho calor en la cabeza, en la parte superior del cuerpo, pero la cabeza la tengo muy caliente y me da mucha tristeza también cuando te oigo hablar, un dolor muy, como ganas de llorar. Vale. Y que empieza a darse cuenta de su culpa. Vale. Y el dolor, que siempre detrás de todo está el dolor. Y luego la venganza. Vale. Y vamos a decir a ese corrupto, no hay nada que pagar. No hay nada que pagar. Y cada uno lo puede decir porque esta frase es muy sanadora. El pasado, pasado está. Todo vicio de la vida. Todo fue necesario. Y honramos a ese corrupto para poder decirle, tu vida también es necesaria como es. ¿Cómo se siente el ancestro? Con un nudo en la garganta, Brigitte, con muchas ganas de llorar, mucha Vale. tristeza, sigo con calor, mucho calor. Vale. Vemos que el corrupto se acaba de sanar. ¿Cómo se siente el corrupto ahora? Me ha llegado mucho el honrar mi destino como es. Me ha emocionado profundamente Ya. y me ha dado fuerza para poderme poner de pie y me ha hecho como separarme de lo que es del ancestro y lo que yo soy yo, desidentificarme. Vale, vale. Entonces podemos ver el ancestro sufrió algo muy duro y no pudo, no fue capaz de llorarlo, de decirlo. Y lo que suele pasar en ese momento, sustituimos la pena por la ira y nos dejamos llevar por la venganza, que no libera en absoluto el dolor. Es como la solución fácil en ese momento. Y entonces un descendiente va a ser tomado por el mismo dolor que el ancestro y por la culpa de lo que vivió sin asumirla. ¿Cómo se siente la ancestra ahora? Me siento como paralizados, 3 dedos, Brigitte. Estos 3 como que los tengo dormidos, paralizados. Vale, La mano izquierda. ahora lo explico. ¿Y el corrupto cómo se siente? Ahora cuando estaba hablando ella sentía las manos como dormidas también y como paralizadas. Vale, bien. Entonces, aquí lo dejamos. Vemos que lo que transmite el ancestro en su mano izquierda es su relación a sus padres y el ser hijo de sus padres. No ha podido tomar a sus padres. Y el hecho de que el corrupto no pueda actuar tener las manos vivas, quiere decir que no puede actuar. No puede actuar al servicio del bien común, no puede actuar. Bien, gracias. Os doy las gracias y voy a explicar un poco más. Como tenemos poco tiempo, pues voy a encadenar. Gracias. Entonces, primero, cuando alguien hace daño y no asume sus actos, bien, vamos a ver. Un corrupto, tal y como los conocemos hoy, ¿qué consecuencia sistémica tiene esa corrupción?
es muy interesante porque hace 50 años podíamos ver que las consecuencias tardaban varias generaciones en manifestarse en los descendientes. Hoy vemos que casi siempre en la misma vida del corrupto ocurre la compensación sistémica. El equilibrio ahí del daño hecho a unos para recibir la compensación del daño. Quiere decir ir a la cárcel cuando se trata de en vida de la persona misma, del corrupto mismo. Y el fracaso. Al cabo de unos años, lo que se puede ver si ocurre durante la vida del corrupto, el fracaso y las consecuencias sociales que según los países pues serán la cárcel u otra cosa. Y si no lo ha pagado en su propia vida, el corrupto, el daño que ha hecho al bien común, a otros, lo van a pagar descendientes. A menudo es saltándose una generación, quiere decir en los nietos, a menudo, ¿vale? Y esos nietos van a tener dos opciones que no van a elegir, que les va a tocar. O bien imitar al corrupto, unos imitarán o uno imitará al corrupto, un nieto, y otro nieto pagará por él. Pagará con el fracaso en su vida. Un fracaso, pues, por ejemplo, a nivel económico, a nivel de trabajo, imposibilidad de levantar cabeza. La ruina, por ejemplo, ¿vale? A veces, hoy es más en la generación de los nietos. Antiguamente era 3 o 4 generaciones más tarde. Entonces, ¿qué podemos observar? Que se trata de personas que no están presentes, que no han tomado a sus padres. Entonces, si no han tomado a sus padres, su reacción es una reacción de supervivencia, de estar por encima de, pero no pueden actuar con éxito, con abundancia y con un trabajo, en realización en el trabajo al servicio de todos. Todo lo que harán va a ser al servicio de sus intereses, hasta que el campo en el que están les deje. Y entonces caerán en el fracaso. Lo que necesitamos comprender es que son necesarios como son. Todo está al servicio de la vida. Ellos también son tomados. Y uno no elige su destino de perpetrador o su destino de víctima o su destino de éxito al servicio del bien común. No, uno no lo elige. Y entonces a ellos les ha tocado estar en la polaridad negativa. Estar, ya sabéis, la vida es una sucesión de ondas y hace falta que algo provoque la onda negativa. En los países, en la vida de la gente, a nivel global o a un nivel más reducido. Y esas personas están al servicio de la onda negativa, de la polaridad negativa. ¿Y para qué sirven las polaridades? Una polaridad de un signo crea necesariamente la polaridad opuesta. Lo que podemos observar, mirarlo en todas partes. Una polaridad negativa se empieza a crear y observar como unos meses o unos años después
esa polaridad negativa ha creado la polaridad positiva opuesta. Y hasta que la polaridad opuesta no tenga más fuerza que la polaridad negativa, va a dominar la polaridad negativa. Y entonces la fase negativa va a seguir. Hasta que haya un momento en que la polaridad positiva domine. Y entonces, a partir de ese momento, puede ocurrir dos cosas. O una sucesión de polaridades, polaridad positiva que crea una nueva polaridad negativa y así sucesivamente. O esa polaridad negativa crea tales tomas de conciencia en las personas que la misma polaridad creativa positiva que existe por equilibrio energético de la otra polaridad va a hacer que las personas, no todas, unas cuantas personas, un número mínimo de personas, tomen conciencia de más, crezcan más y se abran a cada polaridad y sea capaz de respetar ambas polaridades. Quiere decir, va a haber algunas personas que gracias a la presencia de esas dos polaridades, sobre todo gracias a la presencia de la polaridad positiva, personas que van a empezar a tomar conciencia de que la solución no es uno, otro, sino la solución es unir las dos y, como dice Kim Bilber, trascender las dos. Y trasciendo las dos solamente cuando soy capaz de respetar las dos polaridades y unirlas sin el deseo de que la que no me gusta desaparezca. Quiere decir, un gran crecimiento, renuncia de que la polaridad positiva es la mejor. No, lo mejor no es una polaridad, porque esa polaridad positiva va a crear una nueva negativa. Bien. Lo que nos pide la vida es que podamos incluir las dos. Ver cómo la negativa fue necesaria, lo hemos visto por sus ancestros, que no pudieron asumir su dolor. Fue necesaria. Y entonces descendientes de graves crisis van a estar en la expiación, en el fracaso. Y la lucha interna contra esa sensación de fracaso es no ver el presente, no ver a nadie, sino luchar para sí, para sobrevivir, ver solo sus intereses, lo que también se suele llamar narcisistas. Bien. Solamente para sí. ¿Vale? Entonces, poder ver, incluir a estas personas y su pasado, ver que lo que hicieron era necesario para su pasado, incluimos las dos polaridades. Somos ese pequeño número de gente capaz de incluir, capaz de trascender dos polaridades. Y entonces, en ese momento, recibimos nueva información, nuevas comprensiones y damos entre todos un salto cuántico, creando un nuevo campo, creando un campo de inclusión. Pero ahora lo vamos a ver. Es un regalo después de un trabajo personal arduo, de mucha renuncia, de renuncia al juicio, de renuncia a creerse mejor, porque ellos no eligieron. Ahora bien, sí, tienen la libertad de ver el daño que hacen, pero es que ni lo ven. ¿Vale? Entonces necesitamos incluir a todos como son, las dos polaridades como son.
Y entonces seremos instrumento de un salto cuántico a favor del bien común, a favor de la transformación de nuestro país, del destino colectivo hacia algo mejor. Durante un tiempo, porque al cabo de un tiempo en un salto cuántico se crean de nuevo una polaridad, otra polaridad, que van a permitir de nuevo un salto cuántico. No puede haber mejoría, salto cuántico, sin conflictos anteriores. ¿De dónde vienen los conflictos? De la oposición de dos polaridades. ¿Vale? ¿Qué significa polaridad aquí? Pues yo tengo razón, ellos no. ¿Ya? Eso es una polaridad, algo que excluye a otros. Así de fácil. Así de fácil. Y que continuamente a diario estamos pensando, yo tengo razón, eso está bien. Si pienso eso está bien, quiere decir que eso está mal y que esos son los malos. Y entonces provoco la caída, provoco el enfrentamiento en polaridades. Y lo que la vida necesita es la toma de conciencia de esto es necesario, lo mismo que lo mío. Los dos son necesarios, los incluyo. Y a partir de ese momento, algo nuevo entra en mí. Algo nuevo, no algo que yo haya decidido, descubierto, algo nuevo entra en mí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos pide la vida que hagamos frente a corruptos? Respetarlos. Tomar conciencia de que es su papel en la evolución del destino colectivo. Porque provocan la existencia de una polaridad positiva. ¿Vale? Bien. Y que ellos están, como hemos visto en el ejercicio, totalmente atrapados por el pasado. Y para escapar del fracaso en el que están actuando con superioridad, con soberbia, con daño a los demás. ¿Vale? Entonces, nosotros respetar sus destinos necesarios, por mucho que nos duela, son necesarios. Están al servicio de la transformación. Yo decido estar presente, solamente presente. Y eso es una autodisciplina de cada momento del día, porque estamos muy tentados por el pasado, por la imitación de ayer y de antes de ayer, en vez de estar en la creatividad del momento. Porque el presente es siempre diferente. El presente es pura creatividad. Y abrirme al presente. Renunciar incluso a lo que me ha ido tan bien y que voy repitiendo años tras años o meses tras meses. Me pongo en mi adulto y mi adulto es presente y no se repite. El adulto no se repite. Me abro al presente y a la creatividad que me pide la vida. Me ayuda a estar en mi lugar y tener conciencia de que soy la hija el hijo de mi padre y de mi madre. Hemos visto el gesto del ancestro en su mano izquierda, su padre, madre, pareja anterior de los padres y su lugar de hijo. Eso es lo que le atrapa. No haber podido tomar a sus padres ni tomar a su lugar de hijo. Y el corrupto, ¿qué hace? Pues se cae. Sus piernas no le sostienen porque no ha tomado a sus padres. Entonces, una y otra vez, agradezco a mis padres como son por la vida que me dieron. Que conozca o no a mis padres es totalmente secundario.
y tomó mi lugar de hijo. Ya sabéis el ejercicio para tomar lugar de hijo. Decís, yo soy, decís vuestro nombre y los dos apellidos, hijo de mi padre. Si no sé el nombre de mi padre biológico, pues digo de mi padre biológico y de mi padre adoptivo tal, tal, tal. Y si no, de mi padre, su nombre y sus dos apellidos. Y de mi madre, si sé sus nombres muy bien, y si no, la nombro, mi madre biológica, mi madre adoptiva. Bien. Mi madre, su nombre y sus dos apellidos. Ustedes van a ver cómo eso les hace sentirse diferente. Mucha paz interna, mucha fuerza. Entonces se repiten lentamente esto a menudo para estar totalmente presentes en su lugar. Ahí está el máximo de todos los dones que el universo les puede dar. Dones que reciben a través del ADN, de los genes que tienen. Nuestros genes tienen quizá hasta de 100.000 años de memoria, ¿vale? Es lo que se está descubriendo actualmente. Entonces tenemos en nosotros el apoyo de miles de ancestros, millones de genes. Cada gen es un ancestro, representa la energía de un ancestro. Tenemos ese apoyo interno. Y cuando decimos nuestro nombre en el idioma de nuestra infancia, es que recibimos una presencia y una fuerza extraordinarias. Luego veo lo que hago y decido asumir las consecuencias de mis actos. Sin culpabilidad, el adulto no se siente nunca culpable porque asume las consecuencias de sus actos, ¿vale? Y me doy cuenta de los campos en los que estoy. En qué aspectos de mis opiniones sociales, religiosas, políticas, pienso que eso es cierto y lo demás no. Pienso que eso está bien y los que piensan otra cosa están equivocados. Eso es una polaridad. Entonces tomo conciencia de esa polaridad. Y el adulto no tiene polaridad. Os vais a dar cuenta que en los momentos en que estáis en el adulto presente, descubrís que veis a todos por igual, sin ninguna polaridad, sin ninguna opinión, sin ninguna exclusión. Y que eso no dura mucho y que en otro momento ya volvéis a estar en una opinión que cierra, que excluye. Bien. Entonces hacemos ese trabajo de tomar conciencia de nuestras exclusiones, de nuestras polaridades, para poder salir de ellas e incluir a todos los demás, cada uno con su polaridad. No hay una peor o mejor. Todas son necesarias. Y decido desde mi adulto participar en la creación de un nuevo campo de resonancia mórfica, de un campo de inclusión de todos, de un campo de respeto al corrupto, de respeto al sufrimiento de los ancestros. Y entonces es como crear un campo de respeto a todos como son, un campo de amor en acción, un campo de inclusión de todo, de todo, de todo. Y ahí está la sanación de los campos y de los corruptos.
Ahora os propongo otro ejercicio. A ver, esperar. Hay una pregunta muy interesante. Si tenemos la sospecha de una corrupción, ¿es de adulto comprobarlo y denunciarlo? Nunca. Vamos a verlo. Luis, quisiera ver a alguien. Quizás dos personas, un corrupto y uno que descubre el acto corrupto. Para representar al corrupto, por favor, Verónica Ginoli. Adelante, Verónica. Gracias. Hola, Verónica. Entonces representas una persona que acaba de cometer un acto de corrupción. Y la otra persona va a ser la que lo acaba de descubrir. Por favor, Sara Encinas. Adelante, Sara. Hola, Vale, buenos hola, días, Sara. Perú. Buenos días a todos. Y Verónica de Argentina, ¿verdad? Muy bien. Hola, Entonces, muy bien. Sara es una persona que se cree mejor que el corrupto y que acaba de ver a un corrupto y que lo quiere denunciar. Vamos a ver qué va a pasar. Cuando alguien denuncia a otro, ¿cómo se siente? Lo vemos en la postura. Sara, ¿cómo te estás sintiendo? muy importante, muy grande. No la veo, además, no la veo. Yo solamente es como yo soy mejor, ya tú eres. Vale, Como desprecio, sí, pero no la quiero mirar, porque no merece mi mirada. No vale. merece que la mire. Entonces, el que denuncia, vemos, se acaba de transformar en un nuevo perpetrador. Eso es un perpetrador. Cuando dices eso, hago eso. Eso muestra su energía asesina. Denunciar a alguien es energía asesina, pura energía asesina. Ya no hay uno mejor que otro. ¿Y tú, Verónica, el corrupto, qué siente? Tengo los hombros hacia adelante, como si me fuera a encorvar, y tengo Sí. las manos transpiradas y no me puedo quedar quieta y me late muy fuerte el corazón. Bien, entonces vemos la culpa, que está atrapado, bien, que acaba de cometer un acto de corrupción. Y Sí, mis piernas están como si marchara. Eso es lo que me ocurre. No vale. puedo sostener ninguna pierna firme en el suelo, ninguna. Eso, su significado es no ha tomado sus padres, por un lado, y está actuando como ancestros anteriores, que digamos de la policía, del ejército, de los que tienen como papel poner orden. Y quisiera matarla. Cuando has dicho eso, policía, el ejército, Vale, bien, Cuando ella habla me falta el aire. vale, quiero desaparecerla. bien. Tengo Entonces, las piernas. esa actitud que está muy extendida hoy, muy extendida. Me too, hermana, te creo, todo eso de yo me identifico para atacar a otro, ¿no? Es esa actitud. Esa Ahora actitud lo estoy mirando, de nuevo perpetrador. Y entonces, cuidado, porque ese nuevo perpetrador lo va a pagar en su vida. La vida se va a vengar, la vida va a compensar lo que está haciendo. Quiere atacar, hacer daño al primero, al corrupto. La vida le va a equilibrar, la vida le va a hacer daño. Y si no es a él, va a ser a sus descendientes. Los descendientes de la persona que quiere denunciar, que quiere atacar, que se siente mejor, van a tener que pagar por la persona que quiere hacer daño a otra. Cuando dijo eso, Brigitte, cuando dijo eso de sentirse, ahí le empecé a mirar y me siento como más fuerte. Vale. Se van igualando, son dos polaridades exactamente igual. Vale. Ahí me siento igual. Igual, totalmente iguales. Entonces, de lo que
de lo que se trata, y vamos a ver si Sara lo puede representar, es que yo decida ver a ese corrupto que acabo de ver, que acaba de hacer algo, verlo y honrarlo. Es su destino, es su responsabilidad, no es la mía. Veo su destino y veo que su destino es hacer ese acto de corrupción. Es tomado al servicio del destino colectivo en la fase negativa y yo tengo la opción de poder ver y estar en la comprensión, en el respeto. Ahora siento mucha tristeza, culpa. Siento mucha tristeza, profunda tristeza cuando has dicho todo eso. Y Está bien esto, porque mirar, todos tenemos esa tentación de, me voy a vengar de lo que acaba de hacer, o de ese político y tal. Y entonces cuando nos damos cuenta, puedo decir, oye, tú corrupto, yo soy igual que tú, soy igual que tú. Yo también quiero hacer daño tanto como tú quieres hacer daño a los demás. Soy igual. Entonces, cuando tengo la humildad de darme cuenta de esto, veo como esta persona es tomada al servicio del destino colectivo en esa fase negativa. Y yo soy tomada en la posibilidad de elegir ver con amor a todos. Puedo elegir en ese momento ver con respeto al corrupto y verme con respeto todos por igual, o decidir seguir en la facilidad de la venganza, de la polaridad anterior. Dos polaridades que luchan contra sí. Allí es mi libertad. Y el destino me ha permitido tomar conciencia de que soy como el otro y que tengo la oportunidad de ponerme de igual a igual, de estar en el adulto, presente y compasivo. Compasivo quiere decir, dejo con él su responsabilidad. No es buenismo. Él es culpable de todo lo que ha hecho, pero yo no soy su juez. No, soy otro igual y dejo con él su responsabilidad. Y sé que lo que he hecho es necesario. No podía actuar de otra manera por todo el pasado que había. Ahora le miro como un igual. Vale. Y Verónica, ¿cómo te estás sintiendo? Ya se me fue la taquicardia, me miro las manos y me siento de igual a igual, pero me miro las manos. Perfecto. Mira las manos es mira lo que he hecho. Pues empieza a darse cuenta de lo que ha hecho. Ya está saliendo de la corrupción, porque el corrupto no asume que ha hecho daño. El corrupto, como no ha tomado a sus padres, no está en su lugar, no ve las leyes de los demás, se ve como un ser aparte, huérfano de todos. Incluso por eso se da el derecho de acaparar dinero, porque se siente a nivel profundo con menos regalos de la vida y los tiene que agarrar de todas partes, porque se siente como huérfano, porque no está en su lugar. Y ahora, gracias a tu respeto, a nuestro respeto, va a empezar a salir del pozo, empezar a darse cuenta de lo que ha hecho, de asumir su responsabilidad, va a empezar a estar en el adulto. Wow, eso es muy bonito, no pensaba que iba a ser tan eficaz tu cambio, pero hemos transformado el corrupto en un ser adulto y responsable. Eso es muy grande. Gracias. Gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver. Hay alguien que dice, no entiendo, si no lo denuncia nadie, no te preocupes.
¿Sí podemos hacer una constelación? Sí, pero es mucho más eficaz lo que acaba de hacer Sara. Sara ha asumido que quería vengarse, que quiere atacar, que quiere enjuiciar. Y cuando simplemente desde sí misma cambia de postura, un corrupto cambia. Y si representamos a cientos de corruptos, solo por una persona que los honra, cientos de corruptos se van a sanar. O sea, no hace falta tanto una constelación como que un cambio radical de nosotros mismos. ¿Entendéis? Decidir estar en el presente, soltar el juicio, decidir ver al otro como yo, y que todo lo que hizo era necesario. Y gracias a todo lo que hizo en la fase negativa va a provocar una nueva fase positiva. Eso es lo que va a cambiar todo. No tanto una constelación. Porque mira, la constelación cambia lo que yo no puedo cambiar. Pero esto es algo que es mi responsabilidad. Si yo juzgo, si yo no estoy en el presente, si yo no estoy en la compasión, es mi responsabilidad. La compasión no va a cambiar nada. Y no tengo derecho de constelar al corrupto. No hace falta. Lo único que hace falta es que yo cambie. Que le mire con respeto. Y eso es lo difícil. Y por eso queremos hacer una constelación de todos esos corruptos, para que yo no tenga que cambiar. No, no, no es al revés. No tengo derecho de constelarlos. Lo que me pide la vida es que yo decida respetarlos como son. Saber que a ellos les ha tocado esto y que a mí me toca incluirlos y respetarlos. Y allí, en mí, está el cambio de los demás. En mi cambio, en mi responsabilidad, está el cambio de los demás. ¿Vale? Mucho más que hacer una constelación de la que no tenemos permiso. Sí, a un genocida también, a todo perpetrador. A ver, todos los que están creando una fase negativa son tomados por el destino, por la evolución del destino colectivo. Todos los perpetradores son tomados para crear una futura fase positiva diferente. Todos, todos. Eso nos vuelve muy humildes. Y podemos ver que precisamente si entro en el presente, en mi lugar, y en el respeto a todas las cosas a mi alrededor cambian. De eso se trata. ¿Vale? ¿Qué pasa con los que tienen la obligación de denunciar por funciones públicas? Mira, eso es la ley que te dice lo que tú quieras hacer. Tú decidirás si lo haces o no. Y decidirás sobre las consecuencias de hacer o no. Todo el mundo es adulto. Entonces, todo el mundo tiene que ver cuáles son las consecuencias de lo que hago o no hago. Es así, o sea, cada uno va a medir lo que puede hacer. Y asumir que yo soy responsable de lo que hago. Yo soy responsable. ¿Vale? Bien, lo mismo con los pederastas, lo mismo con todos los perpetradores, lo mismo. Lo mismo. No hay un perpetrador peor que otro. O sea, todos los perpetradores, los genocidas, los perversos, los sádicos, los corruptos, los asesinos, todos son tomados por el destino colectivo.
al servicio de esa curva del universo, no, de la humanidad, que tiene momentos que se hunde, que va a permitir que se resurja algo totalmente diferente. ¿Vale? Están a ese servicio. Y recordad, uno no elige ser perpetrador o víctima. O ser perpetrador o tener esa capacidad de sanación, como ustedes la tienen ahora. No, ustedes no lo han elegido. Ustedes no son los buenos porque son más guapos que los demás. No, ustedes no lo han elegido. Eso nos viene desde atrás, desde hace muchas generaciones, del crecimiento de nuestros ancestros, y nos piden a cada uno que veamos con más amor, con más presencia, la realidad, que nos pongamos al servicio de más amor. Nadie elige su destino, ¿vale? Entonces, mirar, ahora vamos a hacer una meditación, como un trabajo personal. Entonces, y luego pues quizá Luis pueda esta meditación colgarla en las meditaciones, quizá, si es posible. Entonces, para esta meditación, abro ojos abiertos o cerrados, como ustedes quieran. Vamos a empezar a respirar desde el corazón. Respiramos desde el corazón, como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Respirando desde el corazón, activamos el cerebro del corazón, que se está desarrollando en la humanidad desde hace un siglo quizá, no mucho más. Y ustedes se dan cuenta que respirando desde el corazón, sus pensamientos cambian. El cerebro del corazón manda sobre los pensamientos del cerebro de la cabeza. Y ahora miro el sufrimiento de los humanos. Pero cuántas personas sufre tanto que no puede llorar y solo sobrevive gracias a su energía asesina, ganas de venganza contra el mundo entero, no sabe muy bien con quién, para poder sobrevivir. Hace daño y no lo asume. Se siente el derecho a vengarse porque sufre demasiado, porque es ciega, no consigue ver. Y vemos sus descendientes. Un descendiente le dice: yo como tú, mataré como tú, haré daño como tú. Y otra, sin elegirlo, sin decidirlo, le dice: yo pagaré por ti. Eso es el destino que hace que esa persona inconscientemente, desde muy pequeña, dice: yo pagaré por ti. Estaré en el fracaso por ti. Y esa persona, si tiene mucha fuerza, mucha energía, va a desarrollar reacciones de supervivencia a ese fracaso, que solo van a aumentar su futuro fracaso.
veo como lucha para salvarse así de lo que le atrapa en el fracaso. Se siente muy sola, lo quiere todo para sí, se siente necesitada de todo lo que se le pueda antojar. No ha tomado a su madre, se siente sin fuerza de vida y el dinero es el gran sustituto. Se siente vacía esa persona y el poder y el dinero la llenan y la llenan y la llenan, pero nunca la sacian porque se han transformado en un pozo sin fondo, porque están pagando con el fracaso de su vida, pagando por el ancestro. Y para sobrevivir se pone por encima de todos los demás, creyendo así escapar a su destino. Y al cabo de un tiempo, su destino la alcanza y va al fracaso. Miro a esa persona solo como persona. No miro sus actos. No me conciernen sus actos. Dejo con esa persona su responsabilidad. Eso exige mucha grandeza de mi parte. Para ayudarme a estar en esa grandeza, elijo el presente. Asumo ser hija o hijo de mis padres. Solamente hija o hijo de mis padres. Y veo a esta persona, hija o hijo de sus padres. Y mi mirada compasiva, adulta, veo todas sus responsabilidades, pero son de ella. La puedo mirar a los ojos. Y esa persona empieza a mirarme a los ojos. A partir de ese momento, ha dejado de ser corrupta. Y yo estoy creando un nuevo campo. Un campo de inclusión de todo. Un campo de inclusión de todos. Estoy creando un campo de sanación de la corrupción y de todos los perpetradores. Honro mi destino. Digo sí a mi destino. Esto es lo que la vida me pide. Y me entrego al amor a todos como son. Gracias, queridos amigos. Entre todos estamos ayudando a que la humanidad se vaya transformando. Gracias. Adelante. Adelante. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo día.